Bueno, pues la idea hoy es contaros un poco cómo hacemos nosotros escalabilidad para nuestros clientes, ¿no? La idea desde las trincheras es desde nuestra experiencia. Llevamos haciendo esto desde 2002, esta solución ha ido madurando a lo largo de los años. Nuestros clientes son el típico carrier, empresa que tiene televisión por cable, internet y quiere añadir voz, y nosotros podemos hacer la parte de voz. Entonces, hemos estado desarrollando distintas soluciones software para complementar una solución, digamos, completa, llave en mano, a lo largo de los años. De la que no he hablado todavía en Elasticworld. Tengo la suerte de ser la sexta vez que me pongo aquí delante vuestro a contaros alguna historia. Y bueno, a lo largo de los años hemos hablado de distintas cosas, como por ejemplo Blink, que es el cliente SIP que nosotros hacemos en AG Projects. También colaboramos con OpenShips. Yo, por ejemplo, personalmente he realizado bastantes de las mejoras en la parte de presencia, y hablamos del tema y de TLS en un año anterior. Este año también traemos una novedad, que es nuestro cliente WebRTC, y otros proyectos de los que habéis podido hablar, como Media Proxy, que es para ayudar a atravesar el NAT en vuestras llamadas de audio, y CDR Tool para la gestión de facturación y tarificación de las llamadas. Mañana a las 10:30, aunque puede que haya algún cambio, hay un workshop de WebRTC. Se llaman talleres comerciales, pero os juro que no os voy a vender nada. La idea es, os vamos a contar cómo hemos construido esta solución desde cero a una solución de multivideoconferencia funcional, y vais a poder verla funcionar, y un poco todo es software libre, así que también lo podéis usar vosotros. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues primero empezamos identificando un poco cuáles son los requisitos que tiene un carrier para saber qué queremos construir y por qué. Pues en principio, las cosas que puede querer hacer un carrier obviamente son rutar las llamadas, ¿vale? Le llega una llamada y la tiene que mandar a algún destino. Queremos gestionar la portabilidad. A lo largo del tiempo la gente cambia de número y esto hay que hacer algo con ello. Aprovisionamiento. Hay mucha configuración, añadir cuentas, crear cuentas de buzones de voz, modificar desvíos, etc. Es necesario gestionar el aprovisionamiento de una manera sencilla, que no haga falta que sea alguien el que entre, por ejemplo, y si necesitamos dar de alta 100.000 cuentas nuevas, no necesitamos contratar 100.000 chinos para crear una cuenta cada uno, ¿vale? O facturación, por ejemplo, para tarificar todos nuestros CDRs, tener el coste asociado y demás. John ya nos ha hablado de lo complicado que es hacer esto bien. Nosotros lo hacemos en OpenShips y con ayuda de Media Proxy también. Entonces, creo que tenemos una solución bastante completa, en tanto en cuanto funciona incluso cuando los servidores de señalización se han caído. Y a su vez, tenemos ciertos servicios de valor añadido que podríamos decir para carriers, como el soporte de chat, presencia, gestión de contactos, o recientemente videoconferencias con múltiples participantes. Esto es algo que no todo el mundo está necesariamente utilizando a día de hoy, pero siempre ha formado un poco parte de nuestro portfolio, ir un poco más allá. Creo que la primera charla que di en Elasticworld en México, 2011, fue Blink, SIP más allá de la voz IP. SIP más allá de la voz IP es el nombre de un libro que, si os interesa SIP algo, os recomiendo que leáis. Es muy interesante y habla un poco de todas esas cosas que van más allá de lo que es una simple llamada de teléfono, y que es un poco lo que nosotros siempre hemos querido empujar, ir un poco más allá. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos que escalar todos estos servicios, ¿vale? Para montar una plataforma de estas dimensiones, para ir hacia un carrier, tenemos servidores SIP, tenemos servidores de buzones de voz, tenemos que gestionar la portabilidad, tenemos nuestros servidores de tarificación, tenemos servidores que se encargan del audio, y todo eso hay que escalarlo, y no necesariamente todos los servicios se escalan de la misma manera. Entonces, os voy a contar un poco qué distintas formas nosotros hemos identificado en las que se puede realizar esta escalabilidad, y cómo hemos llegado a la conclusión de que al final, haciéndolo de la manera en la que hemos hecho nosotros y otra gente también, es una forma mejor de llegar a la solución. Bueno, la primera forma es, por supuesto, tener el doble de todo. Es decir, por cada servidor que pongas, pon dos. Uno está haciendo algo y el otro de mientras está echándose la siesta. Entonces, después, cuando el servidor activo muere, porque algo pasa, el secundario se supone que tiene que tomar el mando. El problema es que
tenemos que mantenerlos sincronizados y tenemos que acordarnos. Y luego va alguien y rápidamente ha ocurrido un problema y añade una ñapa ahí en algún RC local o donde sea, y va y resulta que esa configuración no está sincronizada con el activo. Entonces, después, cuando resulta que el maestro muere y tenemos que levantar el esclavo, pues el esclavo no tiene toda la configuración y ya nada funciona. Entonces, esta solución no solamente no es buena porque requiere que estemos al tanto de esto, sino porque también requiere que todo el tráfico que nosotros queramos gestionar sea gestionable por un solo nodo, ¿vale? Porque tenemos uno activo y uno pasivo. Ergo, todo tiene que poder ser hecho con un único nodo. Y aparte, necesitamos dos de cada. Es decir, tenemos un montón de hardware que hemos comprado cogiendo polvo y no haciendo nada. Entonces vamos a pasar a otra solución posible en la que tenemos múltiples load balancers en distintos niveles, porque teníamos unos pocos y se nos quedaron pequeños, entonces pusimos uno más grande, ¿no? La complejidad que tiene administrar la configuración de estos sistemas es su principal problema, diría yo. Es decir, normalmente nos encontramos con esquemas en los que quieres particionar tus usuarios. Como ha comentado John también un poco, puede ser por empresa o distintos esquemas en los cuales tienes que hacer que parte de tus usuarios vayan a un servidor y otra parte vayan a otro, porque tenemos ahí esos tres que... Vamos a ver. Ahí vamos. O no. Tenemos ahí esos tres que algo tienen que hacer, pero hay que decirles qué servidor se encarga de qué. Ese es el primer problema. Esto normalmente suele ser una cosa que hay que configurar. En el momento en el que tenemos que administrar esta configuración, si hay que cambiarla, hay que añadir más servidores, hay que modificar, hay que planificar. Nosotros queremos optimizar para, como bien ha dicho John también, el menor número de soporte técnico, si es posible, 0. Y por último, y también más importante, de hecho, ese load balancer de ahí, el malo este, el Big Ass Load Balancer, ese es nuestro único punto de falla. Y cuando se nos queda pequeño tenemos que comprar otro grande. Entonces se nos queda pequeño y compramos otro. Y luego otro, y luego otro. Y ya, adiós. Cuando hemos gastado todo el catálogo de Bradsoft, ¿qué hacemos entonces, no? Entonces, nosotros miramos a la escalabilidad desde otro prisma también, ¿no? La escalabilidad es también una cuestión de personas y personal. No solo son paquetes por segundo, también son tickets por día. Es decir, nosotros somos una empresa de 4 personas, de las cuales 2 estamos aquí. Entonces, si estamos aquí, no estoy atendiendo tickets. ¿Por qué estoy tranquilo? Porque llevo mi corbata de la suerte y porque sé que va a funcionar. Ese es un poco el plan. Entonces, también el número de filetes a la semana, eso queremos maximizar, y conferencias al año. Queremos poder, como ha dicho John, dar un poco vueltas al mundo sin que las cosas se caigan. Y esto, a su vez, va también a reducir los costes para nuestros clientes, para nuestros carriers. Si nosotros no tenemos incidencias, no tenemos por qué cobrarles tanto que si sabemos que... Es decir, al final la cuestión es, si yo me tengo que encargar de muchas cosas, eso quiere decir que alguien tiene que pagar las horas que yo estoy involucrado haciendo algo. Si diseñamos para que algo falle lo menos posible, o mejor aún, diseñamos teniendo en cuenta el fallo. Todo puede fallar, porque una excavadora va al data center y tira de un cable, pero nosotros hemos diseñado las cosas para que sean tolerantes a fallos. Entonces, estamos tranquilos porque algo se encargará del fallo automáticamente. En definitiva, lo que queremos es aumentar nuestra tolerancia a fallos, pase lo que pase, sobrevivir y reducir el tiempo que invertimos en mantenimiento o, peor aún, el tiempo que invertimos en que el sistema esté no funcional. Eso es lo que no queremos. La solución que nosotros tenemos y llevamos desarrollando un montón de años se llama SIP-TOR, ¿vale? La he mencionado en algunas ocasiones. Siempre la mencionamos como la suelo mencionar al final de mis charlas cuando me preguntan, bueno, y esto que nos has enseñado suena muy guay, pero ¿cómo lo escalamos? Y suelo decir, bueno, tenemos una cosa, una salsa mágica que se llama SIP-TOR y pues hoy he venido a contárosla. Entonces, es un sistema distribuido que escala en horizontal utilizando tecnologías peer-to-peer. ¿Cómo se come eso? Vale, es distribuido porque en una infraestructura que necesita un carrier, como he dicho, tenemos distintos servicios, ¿vale? Vamos a decir servicios como, por ejemplo, un proxy SIP, un servidor de voicemail, un servicio de portabilidad de números, proxy RTP, etc. Entonces, cuando nos referimos a distribuido, nos referimos a que tenemos varios servidores encargándose de cada uno de estos servicios. No es solo uno, como veíamos hace unas cuantas
slides. Son un grupo de servidores que se encargan de cada una de estas funcionalidades. Trabajan juntos para hacer una única cosa, cada uno de ellos. Escala en horizontal porque a este grupo de servidores que se encargan de un servicio podemos añadir más para aumentar su capacidad sin tener que planificar para ello, sin tener que reunir 10 personas, 80 reuniones, 50 emails y un mes para añadir un jodido servidor al rack. ¿Vale? La idea es que podamos hacer esto lo más fácil posible, sin downtime, y simplemente ponemos un servidor adicional, le damos al play y todo funciona. Y la cuestión es que estas dos cosas, una forma de conseguirlas, o probablemente la única, es utilizar una red peer-to-peer. ¿Por qué? Porque en la propia construcción de una red peer-to-peer, en nuestro caso utilizamos una variante de Cord o Kademlia. Para los que hayáis estado un poco en esto desde hace un tiempo, os acordaréis que allá cuando el emule era lo suyo para bajar cosas, que habíais comprado legalmente, por supuesto, cuando eso se gastó, después vino CAD, que tenías que poner la IP de algún nodo y entonces descubría a todos los demás. De ahí salió Kademlia, el nombre, en corto es CAD, y es la clave para conseguir estas cosas. Las redes peer-to-peer tienen ciertas primitivas, como es que un nodo se una a esta especie de red virtual en la que un montón de nodos se encargan de una sola tarea juntos, la de salir y la de encontrar quiénes son mis vecinos, digamos. Entonces, gracias a que utilizamos una tecnología peer-to-peer en los servidores, que eso también es importante porque no necesitamos modificar los clientes, podemos utilizar cualquier terminal SIP, Yalink, Snom, lo que quieras, o Blink, por ejemplo. Blink no tiene nada de especial para hablar con SIP-Tor, habla SIP puro y del libro. ¿Vale? Entonces no tenemos que hacer nada especial para que funcione, pero nos beneficiamos de cómo esta tecnología funciona para conseguir las cosas. Entonces, ¿qué pinta tiene? Pues bueno, tiene la pinta de un anillo molón. Entonces, este círculo básicamente vendría a representar lo que es un servicio. Un servicio, como he dicho, el servicio de gestionar tráfico SIP, voicemail, RTP, portabilidad, lo que sea. Esto es un servicio. Y cada uno de estos nodos forma parte o recibe parte del tráfico y se encarga de gestionarlo y realizar las peticiones que le manden los clientes, digamos. La cuestión es que añadimos dinámicamente servidores que se pueden unir a este anillo virtual, digamos, para seguir encargándose de hacer estas funcionalidades y recibirán una parte de este tráfico. Ahora bien, ¿qué hacemos o cómo hacemos para que cuando añadimos un servidor, parte del tráfico vaya automáticamente a cada uno de esos servidores? Bueno, os voy a contar un secreto. Internet viene con ello de serie, venía en la caja cuando lo comprasteis, y se llama DNS. Entonces, ¿cuál es el plan? Tenemos ciertos registros DNS estáticos que no tenemos que modificar. Por ejemplo, los registros Napter. Ahora que Asterisk es capaz de resolver Napter, ya estáis añadiendo todos a vuestra config. Entonces, en Napter podemos ver cuál es nuestra forma preferida de comunicarnos con nuestro servicio SIP. En este caso podemos ver que es utilizando TLS porque tiene la prioridad más alta. Si ahora hacemos la consulta SRV, veremos que este servicio está gestionado por proxy.siptor.net, ¿vale? Un registro de tipo A. Y ahora ya por fin llegamos, digamos, a la parte dinámica del asunto, y es que este registro A nos devuelve 3 IPs, ¿vale? Estas 3 IPs no están escritas en ninguna parte, no están escritas en ningún fichero de configuración, nadie ha decidido que esas 3 IPs van a aparecer ahí. Esos son, en este caso, 3 servidores que han sido configurados para encargarse del tráfico SIP y entonces, digamos que por arte de magia, ahora os voy a contar cómo, aparecen aquí en el DNS y por tanto podemos gestionar el tráfico con ellos. Lo que recibimos aquí es una vista de lo que es la información en realidad, porque si por ejemplo queremos gestionar 100 millones de usuarios y tenemos para ello 10.000 servidores, vamos a tirarnos un triple, no vamos a mandar una respuesta con 10.000 IPs, mandamos unas pocas, porque no importa a qué nodo te conectes, ya se encargará ello de encontrar a dónde tiene que ir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues cuando un nodo quiere unirse al anillo para empezar a encargarse
de cierto servicio, pues lo que va a ocurrir es que ese nodo se va a conectar a lo que nosotros llamamos servidores de eventos. Los servidores de eventos básicamente se encargan de recibir las primeras conexiones. Recibe la conexión y le enseña su certificado TLS, como quien enseña su DNI, y dice: hola, soy no sé quién y quiero encargarme de tráfico SIP, ¿me dejas? Y si la plataforma dice que sí, entonces el nodo es añadido al anillo. Y todos los servidores que forman parte de esta, digamos, red virtual hablan un protocolo de susurro entre ellos. Se mandan pequeñas informaciones sobre: hey, este nodo se ha unido a la red, hey, este nodo también se ha unido a la red. De manera que todos los nodos de la red en todo momento saben cuál es la topología de la red. Algunos de esos nodos son los encargados de gestionar el DNS. Por lo tanto, cuando estos nodos reciben esa información y dicen: hey, un nuevo nodo se ha unido, lo que hacen es actualizar el DNS al momento, y al tener un TTL bajo, como podéis ver aquí, en este momento solamente quedaban 15 segundos, lo ponemos a 1 minuto si no recuerdo mal, un registro nuevo va a aparecer ahí o va a desaparecer, depende si hemos añadido o eliminado un nodo, ¿vale? Esa es un poco la forma en la que nosotros, de manera transparente y de manera, digamos, esto es lo que nosotros denominamos escalabilidad horizontal. ¿Cuántas configuraciones tenemos que cambiar para añadir un nuevo nodo y que se le distribuya la carga? 0. Solo hay que instalar Debian y todo el software necesario en un servidor, poner un certificado TLS, darle al play y ya está. Entonces, otra de las primitivas más importantes en una red DHT, una red peer-to-peer, es cómo encontrar a los usuarios. Es decir, la búsqueda de: yo me he conectado a un nodo, a cualquiera de ellos, pero ¿cómo sé al final a dónde quiero llegar? Bueno, pues como esta solución está pensada para carriers, todo empieza con un número de teléfono. Así, tan aburridos como ellos son, nos llega una llamada a cierto número de teléfono. Entonces, vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, en la base de datos de portabilidad, utilizando para ello, por ejemplo, Enum, que es una forma de buscar números de teléfono en DNS, que nos devuelve una dirección SIP. Entonces, hemos empezado con un número de teléfono y después del primer paso ya hemos acabado con una dirección SIP. Vale, ahora tenemos una dirección SIP, pero todavía no sabemos qué tenemos que hacer con ella. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar dónde está nuestra, digamos, lo que nosotros denominamos nodo casa. En una infraestructura SIP necesitamos mucha información por cada usuario, todo su perfil de configuración, a dónde quiere reenviar las llamadas, qué destinos están bloqueados, cuál es su contraseña, y todo eso, ¿vale? Pero todo eso tiene que estar en alguna parte. Entonces, si eso está programado, digamos, estáticamente en este servidor, en algún sitio tendrá que haber una especie de nota de: la información de Saúl está en ese servidor, así que tienes que ir ahí. Pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Para ello utilizamos lo que es DHT Lookup, que es básicamente hacer una búsqueda en una red peer-to-peer, que es una tabla hash distribuida. ¿Qué significa esto? Que si la configuración de una red se mantiene, es decir, tenemos una red con, por ejemplo, 3 servidores para encargarnos del tráfico SIP y tenemos 1000 cuentas, esta función es una función matemática que nos va a permitir saber exactamente qué cuenta tiene que ir a qué servidor. Y si la red no cambia, el resultado siempre va a ser el mismo. Esto es uniforme y no cambia. Entonces, esto es lo que nos permite estar seguros de dónde está la información. Si un servidor desaparece, la información de nuestra cuenta va a migrar a otro servidor. Tiene que estar en otro sitio. Para ello, esa función tiene ciertas propiedades que hacen que cuando un servidor, por ejemplo, entra y sale rápidamente, pues se minimizan estos movimientos de información, porque sería, digamos, no sería viable que hubiera demasiado movimiento de información. Entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica cuando tenemos una llamada que tiene que ir de un sitio a otro? Pues lo primero que ocurre es que un teléfono aburrido llama y cualquier nodo, cualquiera que haya encontrado en el DNS, ¿vale?, le manda el paquete. Este nodo hace el sistema de búsqueda que acabamos de describir y acaba en lo que viene siendo su nodo casa, que sería, por ejemplo, este. Este nodo casa va a buscar el nodo casa del destino. Después vamos a buscar el nodo por el que ha entrado y le vamos a mandar la llamada.
lo importante aquí es que no importa el tamaño de la red, no importa que haya 100 nodos o 100.000 nodos. El número 4 de saltos se va a mantener como una máxima, puede ser menos, pero 4 es la máxima. Y eso quiere decir que nos permite escalar a un gran número de nodos y un gran número de cuentas sin añadir complejidad a nuestro enrutado de tráfico. Y el RTP, el audio, en caso de que haga falta por NAT o porque no ha sido usado ICE, siempre va a ir a través de un único nodo para minimizar la latencia y demás. Y ahora vamos a ver un poco, voy a hacer un demo. La idea es romper un poco nuestro sistema de producción para que veáis cómo se rompe. Entonces, ¿cómo de bien veis? Vale. Estoy dentro de uno de los... Debería. O igual no. Vamos a ver si los señores del Wish me dejan. Correcto. ¿Así mejor? Vale. Este es un servidor de los nuestros, ¿vale? Está en concreto corriendo un nodo Tor para gestionar tráfico SIP. Tenemos una herramienta de consola que se llama Tor Monitor, que lo que hace es nos informa de todos los nodos que hay en la red y de qué se encarga cada uno. Vamos a ver un poco qué es lo que hay. Por ejemplo, tenemos 3 nodos que se encargan de gestionar el tráfico SIP, que están todos aquí, ¿vale? Tenemos 3 nodos que se encargan de bases de datos, 2 nodos que se encargan de aprovisionamiento en este momento, otro par de nodos para gestionar el relay de chat. Por ejemplo, aquí está nuestro gateway a WebRTC, es otro nodo que está aquí y demás. Ahora bien, ¿qué pasaría si un nodo se cae? Si ahora miramos rápidamente qué hay, tenemos 3 nodos, ¿vale? Que se encargan del tráfico SIP. Yo sé que son estos 3 porque los nodos SIP son los que se encargan de actualizar proxy.siptor.net. Entonces, si yo ahora paro este nodo y hago de vuelta el Tor Monitor, veremos que solamente tenemos 2 servidores proxy ahora. Entonces, en el momento en que nosotros miramos el estado de la red, ya sabemos que este nodo ha desaparecido. Si ahora miramos en DNS, también ha desaparecido. Eso quiere decir que cualquier cliente que se conecte ahora mismo a esta red va a ir a otro servidor probablemente del que iría antes, porque el nodo 7, en este caso, que es el que he parado, ya no está. Tenemos una utilidad para poder saber a qué nodo va cada cosa. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, dónde estaría mi cuenta. Mi cuenta, en este caso, dice que que el nodo con esta IP se encarga de los datos de mi cuenta. Vale, pero como he dicho, la función hash nos permite saber en todo momento qué nodo es el que me corresponde. Pero si la topología cambia, mi nodo puede cambiar. Entonces, vamos a volver a arrancar el nodo a producción. Vamos a comprobar que está en su sitio. Volvemos a ver que se ha añadido y ahora tenemos 3 nodos como SIP proxies. Volvemos a hacer el dig y, por ejemplo, aún no se ha actualizado. ¿Por qué? Porque todavía está TTL46. Entonces, el servidor DNS al que estamos conectados, en este caso Google, tiene cacheado el valor anterior. Por eso ponemos un TTL tan bajo de 1 minuto para que la próxima vez que se haga una consulta rápidamente esté. Como cualquier nodo se puede encargar del tráfico y internamente ya lo rutamos a tu nodo casa, no importa a qué nodo te conectes. Entonces, si ahora yo hago el lookup de nuevo,
ahora me dice que es este. En este caso, vaya por Dios, es el mismo. Pero esa es lo que es la idea. Es decir, que tenemos 3 nodos, de repente tenemos 2, de repente tenemos 3. Esto está pensado para que nosotros tenemos cierta capacidad y en un momento dado puede que tengamos menos porque un data center muere o cualquier cosa similar y nosotros tenemos que ser capaces de sobrevivir. Esto está pensado para que nuestro despliegue, entre comillas, estándar son 3 data centers. ¿Por qué? Pues porque hay veces que hay problemas y los data centers no se ven entre ellos, por ejemplo. Entonces, nosotros queremos que si un data center se cae, toda la infraestructura sobreviva. A su vez, también queremos que nuestros nodos no van a estar utilizados al 100%, es decir, no vamos a estar usando el 100% de la CPU, usando todo su potencial, pero tenemos que tener en cuenta que cuando queremos escalar en horizontal, si parte de la infraestructura se cae, la infraestructura que se queda tiene que encargarse de ese tráfico. Entonces, si ya estamos al 100%, va a ocurrir un fallo en cadena en el que si se cae un data center, se va a caer el siguiente porque se sobrecarga y luego el siguiente y entonces ya no podemos hacer nada. Por lo tanto, tenemos que tener cierta capacidad de maniobra para un poco gestionar todo esto. Y optimizar para lo que veníamos en principio, comer más filetes y gestionar menos tickets, que es un poco el plan. Entonces, esto es lo que os quería contar hoy un poco, la idea en general. Esto no es nada, digamos, que no se pueda hacer con herramientas que existen. La cuestión es un poco identificar, puedo atar todos mis servicios y servidores así y ofrecer una solución escalable, digamos, llave en mano. Si tenéis alguna cuestión al respecto, podéis contactarnos vía Twitter o la página web. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, creo que tenemos bastante tiempo, que es un poco el plan. Esta es una tecnología que, por ejemplo, ninguno de los proxies la trae de serie, es algo que tiene que ser implementado al lado y todos los componentes tienen que ser modificados ligeramente para que utilicen esto. Nosotros, por ejemplo, utilizamos OpenShips como nuestro proxy SIP, con un pequeño módulo para que se encargue de esto y utilizamos Asterisk como nuestro servidor de voicemail, también con un pequeño wrapper en Python para que se encargue del tema. Y Silk Server para las videoconferencias, pero eso digamos que ya lo tiene internalizado. Entonces, eso es un poco todo. Si tenéis alguna pregunta, adelante. Espera que te traen un micrófono. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas, Saúl? Nico. Cuéntame. Bien, contame un poquito cómo hacen para replicar las bases de datos que están usando como motor de base de datos. Vale. ¿Y cómo lo replican? Correcto. Hay una cosa que ahora que lo mencionas se me ha olvidado, así que me viene muy bien tu pregunta. En este diagrama, una cosa muy importante es que no hay... cada nodo tiene una base de datos independiente, ¿vale? Entonces, la base de datos que tiene cada nodo es descartable. Cuando un nodo se muere, los datos que él tiene no nos importan. Entonces, ¿cómo hacemos para que el nodo tenga los datos que realmente nos importan? Actualmente lo que tenemos es una base de datos central que tiene todos los perfiles de usuarios y todas las configuraciones. Y cuando un usuario por primera vez acaba en un nodo, digamos, porque él hace una llamada, porque se le hace una llamada, lo que ocurre es que, digamos, por debajo y a escondidas, sin que nadie se entere, copiamos los datos de su perfil de la base de datos central al nodo, para que los tengamos de manera local y nunca haya que ir a buscarlos a ningún lado. Y en el momento en el que, mediante el sistema de aprovisionamiento, se modifique algo en su perfil, por ejemplo, porque ha cambiado su contraseña o cualquier cosa, se manda una notificación al nodo y el nodo va a copiar los datos que necesita. Esto nos facilita el hecho de que no tenemos un montón de gente leyendo de una base de datos gigante, porque la primera vez que necesitas los datos de un usuario se copian en local y listo. Es más, si tenemos 10.000 cuentas de usuario creadas, pero no todas están uso a la vez, si un nodo se cae, no es que de repente todo el mundo se pone a copiar perfiles a lo loco, solamente se copian si es necesario. Y es una información muy pequeña. Es decir, básicamente toda la configuración que una cuenta así pueda tener a nivel de datos se representa como algo muy pequeño. Así es como acabamos en el escenario en el que cada nodo
tiene solamente la información de las cuentas que le interesan. Y lo que sí que ocurre es que cuando otro nodo entra a la red y un nodo se da cuenta que tiene información de sobra, descarta la información que le sobra, porque ya sabe que otro nodo se va a encargar de ella. ¿Alguna otra pregunta? Te traen ahora el micro. Saúl, ¿el servidor DNS que utilizan es Bind o tienen algo customizado, digamos? Utilizamos PowerDNS, tecnología holandesa de la buena, que es la que nos gusta. No, la razón de verdad de utilizar PowerDNS es que utilizamos PowerDNS con su configuración de base de datos. Entonces, lo que los servidores TorDNS hacen cuando tienen la información de que un nuevo servidor se ha unido y está todo bien es hacer un insert en la base de datos y listo. No hace falta ningún... Estábamos hablando de ello en la comida, que ahora todo el mundo necesita un API REST para hacer cualquier cosa. Nosotros nos remangamos y hacemos un insert y todo va bien. Entonces, la próxima vez que se le haga una query, ese servidor PowerDNS lo tiene. Entonces, es un poco la clave de todo el asunto, que al menos a nivel local, a nivel de operabilidad de toda esta plataforma, tienes que estar a cargo del DNS, o al menos de la zona, que te deleguen la zona, esta zona, para que tú la puedas modificar, digamos, a tu antojo con estos servidores DNS, que también son más de uno. Y inyecten los datos necesarios y demás. Ese es un poco parte del truco. ¿Más preguntas por allí? ¿Qué tal, Saúl? Todo este proceso de copia que hacen entre base de datos y estos eventos se hizo una modificación. ¿Qué componentes usan? ¿Usan algún message bus tipo RabbitMQ? No, los servidores hablan todos con los servidores de eventos. Al primero al que te conectas, esos hacen como de message bus. En nuestro caso es una conexión TLS porque verificamos los certificados en ambos extremos. Obviamente una de las cosas más importantes, o bueno, una de las cosas que puede tumbar una red peer-to-peer es cuando se inyectan clientes malignos. Entonces, en nuestro caso es una red peer-to-peer cerrada, es un coto cerrado en el que solamente nuestros servidores tienen acceso y la forma que nosotros determinamos es que hacemos verificación tanto del cliente al servidor como del servidor al cliente a nivel TLS y luego en el propio certificado TLS, cada certificado que se emite y va a cada servidor tiene escrito, o tiene su hostname y también tiene qué rol tiene que desempeñar. Entonces, con ese certificado tú solo puedes desempeñar los roles que pone. Si tú me presentas un certificado de servidor SIP, no puede ser un servidor de voicemail. Pero ese protocolo en sí lo hicieron ustedes, digamos. Sí, es un protocolo muy sencillo basado en líneas de texto y JSON. No es necesario hacer nada especial en este caso, porque el perfil de usuario que nosotros manejamos lo almacenamos en un JSON. Entonces, es un poco lo más fácil de mover de lado a lado entre nodos, digamos. ¿Alguna otra cuestión? Estoy preocupado. Matt no tiene preguntas. Está concentrado. Ah, ahí había otra. ¿No? Bueno, pues gracias por venir.